Muy buenas tardes para los que estamos en América Latina, buenas noches para los que están desde Europa. Bienvenidos a este conversatorio donde nos planteamos hasta cuándo la criminalización de la libertad de asociación, expresión y reunión en Cuba, donde nos van a acompañar como expositores María Salazar del Comité para la Protección de Periodistas, Inés Pousadela de Cívicus, Abraham Jiménez Enoa, periodista desde Cuba, y lo estamos esperando a Julio Ferrer, abogado independiente también de Cuba, que integra Cuba Lex. Antes de empezar con el conversatorio, quisimos aprovechar esta oportunidad, donde entre otras cosas vamos a hablar de la criminalización de la libertad de asociación en Cuba, para anunciar que estamos trabajando en el lanzamiento de una coalición por la libertad de asociación, donde vamos a prestar un foco especial a situaciones, digamos cerradas, como es la de Cuba, y también situaciones donde ha habido grandes retrocesos, como la de Nicaragua y Venezuela, y también estar alertas a situaciones que puedan aparecer. La idea es realizar un ejercicio de solidaridad entre colegas, ¿no? Es decir, ponernos en lugar de los que hacen lo mismo que nosotros, en este caso en Argentina, en otros países, y tener una forma de reaccionar rápidamente para, para apoyar a colegas, no solo en América Latina, sino donde se produzcan las situaciones. Les recomiendo leer el índice, el monitor de Cívicus, ¿no? La verdad que es bastante alarmante la cantidad de países donde hay colegas en situaciones muy complicadas, ¿no? Creo que la mitad del mundo. Eh, bueno, en CADAL nos dedicamos desde 2003 a promover los derechos humanos y la solidaridad democrática internacional, y bueno, y por los que les comenté, esta es la idea de integrar esta coalición. Así que ahora le voy a pasar la palabra a mi colega Eric Genís, que empiezo con él porque está en Europa y son las 10 y pico de la noche, así que los dejo con Eric de Civil Rights Defenders. Muchísimas gracias, Gabriel. Es realmente un placer participar en este evento y participar en esta coalición. Yo represento a Civil Rights Defender, que es una organización internacional con base en Estocolmo y que tiene básicamente la visión de un mundo donde todos podemos vivir y trabajar y actuar en sociedades democráticas que respetan los derechos humanos. Y nuestra misión en este trabajo es trabajar con defensores de derechos humanos en sociedades complicadas en 4 continentes del mundo, en como 30 países más o menos. Y básicamente trabajamos para incrementar la capacidad, seguridad e impacto del trabajo de los defensores con quienes cooperamos. Nosotros... para nosotros esta coalición, o en realidad el derecho a la libre asociación, es crucial en todo trabajo por los derechos humanos, por el hecho de que no se puede trabajar eh, por el derecho de los niños, o por el derecho de un salario digno, o por el medio ambiente, sin la posibilidad de asociarse con colegas y con amigos que tienen la misma visión. Digamos, la libertad de asociación es una precondición para el trabajo por todos los otros derechos o todos los otros intereses que tenemos. Por eso es tan crucial, ¿no? Pero además es sumamente importante participar en esta coalición y para que trabajemos juntos para exigir que los grandes donantes del trabajo por los derechos humanos, como la Unión Europea, los países europeos, USAID de Estados Unidos, SIDA de Canadá, etcétera, que ellos no participen en las violaciones del derecho a la libre asociación de los gobiernos como Cuba, Nicaragua o Venezuela, y que acepten a las organizaciones no registradas participar en los proyectos de cooperación que financian los grandes donantes. Ahora, esto es muy complicado, ¿no? Organizaciones no registradas en Venezuela o
Cuba o Nicaragua difícilmente pueden participar en esos proyectos o acceder a los fondos que existen porque los gobiernos locales no reconocen esas asociaciones o organizaciones. Así que debemos trabajar para que los gobiernos respeten el derecho a la asociación, pero también que los grandes donantes inviten a todas las organizaciones a participar en la cooperación, aunque sean registradas o no. Básicamente fue lo que quería compartir yo. Muchas gracias, Eric. Y ahora le paso la palabra a Alexandra Pina de Freedom House. Muchísimas gracias, Gabriel. Es un placer estar con ustedes y es un honor para nosotros como Freedom House ser parte de esta coalición. Freedom House es una organización que se fundó en el 1941 con la misión de promover la democracia y los derechos humanos. Y lo hacemos a través de investigación, incidencia y también programas. Para nosotros es fundamental defender los derechos humanos a través de los defensores de los derechos humanos. Ellos son los protagonistas y entonces para nosotros es un honor estar con ustedes. Somos compañeros de una vida en esta lucha y entonces pienso que es el sitio natural para nosotros estar con ustedes y poder fortalecer los defensores de los derechos humanos, sus organizaciones, a tener el derecho a existir para poder ganar más derechos en los países más cerrados. Entonces, comparto con ustedes la importancia que donantes entiendan que la registración es simplemente algo que en algunos países no tienen derecho de existir y por eso queremos poderlos apoyar y al mismo tiempo seguir juntos, porque pienso que juntos tenemos una voz más alta y más estratégicas que separados. Entonces, muchísimas gracias por esta iniciativa y gracias por invitarnos y estar juntos. Muchas gracias, Alessandra. Ahora les presento a María Teresa Blandón de la Corriente Feminista en Nicaragua. Sí, Gabriel, muchas gracias. Yo también agradeciendo muchísimo esta oportunidad. La Corriente es una organización feminista que nació hace 25 años como una propuesta centroamericana. Trabajamos con mujeres, pero también trabajamos con jóvenes de ambos sexos y también trabajamos con población LGTB. De hecho, uno de nuestros ejes temáticos muy importantes es la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, incluyendo esta dimensión de las libertades sexuales y, por supuesto, la lucha contra la violencia machista. Como ustedes sabrán, en Nicaragua hemos venido retrocediendo en los últimos 14 años desde el retorno del régimen de Daniel Ortega y de su esposa, doña Rosario Murillo, pero los últimos 3 años ha sido particularmente grave. A finales del año pasado se aprobó una ley de agentes extranjeros que, bueno, que está reñida abiertamente con la Constitución y que obliga a todas las organizaciones de la sociedad civil que reciben fondos de la cooperación internacional a registrarse ante el Ministerio de Gobernación como agentes extranjeros y faculta a este ministerio para intervenir en la dinámica de todas las organizaciones. De hecho, nosotras mismas estamos esperando, digamos, un cierre inminente, porque esto es lo que va a pasar con todas las organizaciones que decidimos no acatar una ley ilegítima, inconstitucional, que tiene como único propósito acallar las voces
digamos, críticas y que han denunciado la sistemática violación de derechos humanos en nuestro país. De ahí que, tanto por la situación que vive Nicaragua, como por los marcados retrocesos que estamos enfrentando en varios países de América Latina en materia de libertad de expresión y de libertad de asociación, es que nos parece sumamente relevante esta iniciativa. Así es que reitero mi agradecimiento y por supuesto mi disposición a cooperar en lo que sea posible. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, María Teresa, y ahora les presento a Raúl Sileski del IPLEX en Costa Rica. Buenas tardes aquí son las 3 de la tarde más o menos, 3 y 13. Es un gusto sumarnos a esta iniciativa. El Instituto de Prensa y Libertad de Expresión IPLEX tiene más de 15 años de existir. Es una organización orientada fundamentalmente a fortalecer la libertad de prensa, la libertad de expresión, el acceso a la información pública. Nuestros trabajos siempre han sido en favor de la democracia, del respeto a los derechos humanos. Es una prioridad que tenemos. Nuestro primer presidente del instituto fue don Eduardo Olivari Bilbao. Y ahí hemos empezado constantemente cambiando las presidencias, pero siempre con la meta clarísima. Cuando le propuse a mis compañeros de junta directiva sumarnos a este esfuerzo de CADAL, inmediatamente dijeron que claro que sí, que era importante que el instituto también apoyara a los compañeros que sufren tanto en Cuba, en Venezuela y en Nicaragua por el momento. Esperamos que eso no aumente. Y tengo clarísimo que los demócratas tenemos que tomar una acción más proactiva, más de lucha por las democracias y no estar esperando a ver qué pasa un día sí y un día no. Es una lucha constante que tenemos que fortalecer. De parte de acá, un gran abrazo, un gran saludo y cuenten con nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Raúl. Y ahora les presento a Cristina Fetterhoff de Raza e Igualdad. Muchísimas gracias. Nosotros desde el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, pues pretendemos contribuir a la promoción y protección de los derechos humanos a través de la capacitación, la asistencia técnica, la incidencia política y el litigio estratégico. Eso a nivel regional e internacional. Nosotros trabajamos con contrapartes y activistas locales en América Latina para promover y proteger los derechos humanos, principalmente de poblaciones en condiciones de marginalidad, ya sea por su origen nacional o étnico o su orientación sexual o identidad de género. Pero en Cuba y en Nicaragua, nosotros trabajamos muy de cerca con una amplia representación de la sociedad civil a causa de las situaciones en estos países, ¿no? Trabajamos muchos temas relacionados con los derechos a la libertad de expresión y la libertad de asociación. Hemos apoyado a participar en los espacios importantes de incidencia a nivel regional e internacional. Y hemos también presentado denuncias y casos a los mecanismos de protección de los derechos humanos sobre violaciones de esos derechos. Entonces, por esa razón nos agrada mucho formar parte de esta coalición y estar en tan buena compañía con las otras organizaciones aliadas aquí representadas. Entonces, muchísimas gracias a CADAL por incluirnos. Y pues muy contentos de coordinar trabajo con todos ustedes. Muchísimas gracias, Cristina. Bueno, les agradezco a Eric, Alexandra, María Teresa, Raúl, Cristina, y ya me adelanto a las otras organizaciones que a lo largo de este mes se van a sumar a esta iniciativa, donde la idea, como les dije, es ponernos en los zapatos de nuestros colegas, en los lugares donde verdaderamente está complicada la situación. Y así que bueno, muchas gracias por participar, y ahora sí vamos a dar inicio al conversatorio. Hoy, 16 de febrero, se cumplen 21 años de la adopción en Cuba de la Ley 88, conocida como Ley Mordaza. Es una ley que
yo estuve justo en esa época en Cuba y un activista, Librado Linares, conversé con él y le pregunté qué va a pasar con esta ley, y me dijo: el día que la aplique nos meten preso a todos. Y bueno, no metieron preso a todos, pero a casi todos, y él fue uno de ellos y estuvo 8 años, es uno de los pocos activistas de esa ola represiva de la Primavera Negra del 2003 que queda en Cuba. Y bueno, como todos saben, esta ley sigue vigente, no ha formado parte del diálogo ni con Estados Unidos en la época de Obama, cuya política yo considero correcta, y lo mismo con el diálogo con la Unión Europea, no ha formado parte que se derogue esta ley, ¿no? Creemos que un diálogo implica que todas las partes aportan algo, y uno lo que nota es que Cuba nunca aporta nada que implique avanzar en materia de libertades. Entonces, bueno, queremos recordar, porque esta ley está, hay una campaña reciente contra colegas nuestros, especialmente contra referentes de la cultura independiente y del periodismo independiente en Cuba, una campaña bastante fuerte. Entonces eso me recordó que esta ley está ahí y la pueden volver a usar. Entonces vamos a empezar con un videíto de 1 minuto. Hace 4 años, cuando todavía se hacían conferencias presenciales, ya parece histórico esto, nos visitó Jorge Olivera Castillo, uno de los que estuvo preso en el 2003 durante unos años. De hecho, estuvo en la cárcel de Guantánamo, el Guantánamo menos conocido. Y también estuvo un abogado, constitucionalista argentino, profesor de la Universidad de Buenos Aires, presidente del colegio que agrupa a los expertos en derecho constitucional, para analizar precisamente esta ley, y esto nos decía. Si hay algo fundamental en materia penal, la existencia de ley. Ahora, de conformidad con lo que la opinión consultiva sexta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se considera ley, la ley es aquella que se deriva de una legislatura plural, para la cual fueron designados por el sufragio de manera competitiva los legisladores, y que luego, en base a la deliberación y la información, se convierte en ley. La legislatura cubana no tiene nada que ver con eso. Me parece único. Me imagino que la legislatura debe levantar toda la mano, lo que levanta el Ejecutivo, obviamente. O sea, que nada burla de legislatura, pero ya de por ahí no hay ley. Si después vamos a la ley penal, lo que les decía antes, se precisa. Además, que sea clara, que sea tipificada, que sea lo más lacónica posible. Esto es una novela. Desgraciadamente es una novela que sufre mucho, pero cuando uno lo lee, yo de repente me reía, no puede ser tanto. Hasta es pueril. Desgraciadamente es lo que ocurre en un país hermano. Bueno, muchas gracias, María Victoria. Ahí María Victoria les va a compartir, mi colega, el video completo de este evento, donde ahí tiene el análisis de un constitucionalista sobre esta ley 88, que hoy me imagino que se mencionará durante varios momentos de este conversatorio. Bueno, vamos a empezar con María Salazar, del Comité para la Protección de Periodistas. El Comité para la Protección de Periodistas hizo una gran tarea cuando se produjo esa ola represiva, y gracias a ellos muchos periodistas fueron liberados, digamos, rápidamente. Me gustaría, María, que nos recuerdes qué fue esta ola represiva del 2003, contra activistas y en especial contra los periodistas independientes, por qué se los detuvo y se los condenó y cómo fueron los juicios. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias por tenerme aquí esta tarde. Empiezo, como les decía antes, estoy con mis hijos acá, así que entra algún chiquito corriendo, me excuso. En marzo del 2003, el mundo entero estaba mirando lo que estaba pasando en Irak. Era la invasión de Estados Unidos en Irak, y todos los ojos estaban hacia esa situación. Y mientras que esto estaba ocurriendo en Cuba,
las autoridades aprovechan para detener a 75 disidentes, dentro de ellos 29 periodistas independientes. Eché un poquito para atrás y para pensar un poco en lo que el CPJ se focalizó claramente como Comité para Protección de Periodistas fue en los periodistas. Y era un momento en que estaba creciendo el periodismo independiente en Cuba, en que estaban surgiendo muchos nuevos periodistas, algunos que venían, en realidad no eran nuevos, algunos que venían ya de los medios oficialistas cubanos y que decidieron empezar a escribir de manera más independiente, de manera más crítica acerca de lo que estaba ocurriendo en Cuba, y otros que no eran periodistas por formación, que también empezaron a escribir, a contar un poco lo que pasaba en las calles, lo que estaba pasando en la vida, en el día a día, y también a ser críticos de lo que estaba pasando en la isla. Surgen nuevos medios como Cubanet, y bueno, una variedad de medios que empiezan a publicar estas notas. Quiero subrayar que cuando hablamos de periodismo crítico, no es un periodismo particularmente crítico, simplemente es un periodismo que estaba contando de una manera muy real lo que estaban pasando en Cuba. Y de nuevo subrayo esto porque no era un periodismo particularmente alarmante, digamos. En todo caso, dentro de esta nueva generación de periodistas independientes que están, muchos en La Habana, pero una gran cantidad también en la provincia, no pueden publicar en Cuba, claramente. Entonces están, muchas de las notas que publican, de nuevo se publican en Cubanet, que está radicado en Miami, en Radio Martí, que de nuevo es en Estados Unidos, pero en otro tipo de medios que están en Europa también. Esto es antes de que la Internet de verdad, obviamente en Cuba había muy poquito acceso a Internet y era algo, digamos, relativamente nuevo en el resto del mundo, así que las notas las mandaban por fax, las mandaban por teléfono, poniéndose citas para mandar estas notas. ¿Qué tenían como herramientas para su periodismo? Muchos, libretas, lápices, algunas máquinas de escribir, y en realidad eso era cámaras de fotografía, eso era lo que utilizaban para contar lo que estaba pasando en Cuba. Entonces, de nuevo, marzo del 2003, durante 3 días, se detienen a 75 disidentes, dentro de ellos 29 periodistas. La seguridad del Estado entra a sus casas, busca sus casas. Como evidencia contra ellos recogen de nuevo estas libretas, libros, grabadoras que se van a usar contra ellos en sus juicios, y los detienen. Los juicios bajo la ley 88 son juicios sumarios. Cada juicio fue menos un día o menos de un día. Muchos de los periodistas no tuvieron acceso a sus abogados, sino hasta minutos antes de entrar a estos juicios, no tuvieron acceso a sus familias. Las familias desesperaban afuera de las cárceles para tener noticias, y todos son condenados a largas condenas, entre 14 o 27 años, simplemente por ejercer periodismo independiente o atacar la integridad de Cuba. Después de sus juicios, Gabriel me pregunta si quieres más detalle, pero siguiendo los juicios, todos son enviados a cárceles alrededor de la isla. Muchos terminan en cárceles bastante lejos de sus familias. Esto es un castigo particularmente cruel porque es muy difícil para las familias poderlos ver, es muy difícil poderles traer comida, poderles traer las necesidades que van a requerir durante el tiempo tan largo que pasaron en las cárceles. Algunos están encarcelados con criminales comunes, algunos están en cárceles diminutas, y son años que pasan muchos en estas cárceles. Durante el primer año, como decías, Gabriel, el CPJ y muchas otras organizaciones, al igual que intelectuales mundiales, pero sobre todo intelectuales latinoamericanos,
pusieron mucha presión hacia el gobierno cubano para la liberación de estos periodistas, y algunos de los más conocidos, como Raúl Rivero, son liberados. Pero de los 29, si no estoy mal, quedan 24 durante años que siguen en las cárceles hasta el 2009, cuando de nuevo interviene el gobierno español, al igual que el Vaticano, para volver a lo que estabas diciendo al principio, Gabriel, en términos de estas negociaciones, para lograr durante una nueva época de apertura de conversaciones entre la Unión Europea y Cuba, lograr la liberación de estos periodistas. De nuevo, hay cosas que para mí, yo trabajé muy cerca con las familias, con los periodistas durante años, y para mí hay cosas que se quedaron y creo que para siempre me van a quedar en el corazón. Quiero decir, es pensar que los juzgaron y los sentenciaron a 27 años de cárcel por tener libretas o por tener máquinas de escribir. Y la crueldad con que no solamente fueron tratados estos periodistas en las cárceles, sin comida, sin acceso a tratamiento médico, sin acceso a sus familias. Y por último, la crueldad con que, y de la manera tan fuerte con que se trata a sus familias, que por simple asociación con estos periodistas o con los disidentes, con los 75, también son criminalizados. No pueden trabajar, tienen acceso a muy pocas cosas, son seguidos, espiados. En realidad la cárcel se extiende a ellos también. Y muy rápidamente, esos son los temas que tratamos durante años nosotros en Cuba. Muchas gracias, María. Inés, contanos qué es el monitor de Civicus y por qué Cuba aparece clasificada como el único país cerrado de América Latina. Bueno, muchas gracias, Gabriel. Bueno, a ver, el Civicus Monitor es una herramienta en línea de monitoreo del espacio cívico y la encuentran en monitor.civicus.org. Lo que van a encontrar si entran a la plataforma, en principio es un mapa pintado en colores y van a ver que Cuba está pintada de rojo, quiere decir que el espacio cívico en Cuba está cerrado. Y van a ver también, como dijo Gabriel, que es el único país de la región que tiene espacio cívico cerrado. Bueno, empecemos por lo más básico, digamos, ¿qué es lo que medimos cuando medimos el espacio cívico? Definimos al espacio cívico como un espacio que es tanto físico como virtual, y que está estructurado por las libertades de asociación, de reunión pacífica y de expresión. Entonces, cuando evaluamos la calidad del espacio cívico en cada país, miramos lo que ocurre con esas tres libertades, tanto en las leyes como en la práctica, y la situación en que trabajan y viven las personas defensoras de derechos humanos y los periodistas. Y bueno, efectivamente, es un índice compuesto, ¿no? Hay muchas variables detrás de este índice, y detrás de los colores hay números, ¿no? Porque en realidad, digamos, en el fondo lo que el índice hace es dividir el espectro del espacio cívico en 5 segmentos, porque hay 5 categorías que van de abierto hasta cerrado. O sea, abierto a estrecho, obstruido, represivo, cerrado, o sea que son 5 categorías, cada una de esas cubre como el 20% del espectro. Entonces, según el puntaje que tenga el país, cae en alguno de esas categorías. O sea, la manera en que los países son calificados no depende de que un grupo de personas se siente a discutir si la situación mejoró, empeoró, sino más bien se hace un seguimiento permanente con especialistas de investigación, regionales y subregionales, que recuentan las violaciones del espacio cívico. O sea, hay un listado de centenares de preguntas que se hacen todos los meses a ver qué violaciones hubo para cada una de estas libertades, y se computan la cantidad y la gravedad de esas violaciones. Entonces, básicamente,
es un puntaje y está sujeto a, digamos, hay pocas chances de manipulación, ¿no? Eso digo porque siempre con Cuba se nos presenta este problema de que dicen, ¿y por qué? ¿Y por qué Cuba? ¿Y por qué Cuba es igual que Corea del Norte, si son tan diferentes? Bueno, a ver, estamos midiendo, primero estamos midiendo espacio cívico, no estamos midiendo otras cosas que pueden ser mejores en Cuba que en Corea del Norte, no estamos midiendo cuán sangriento es el régimen, cuánta gente mata el régimen político, estamos midiendo la calidad del espacio cívico, y Cuba queda sistemáticamente como un espacio cívico cerrado. ¿Qué significa eso? Es interesante porque, como decía recién, detrás hay números, y eso significa que un país se puede deslizar de una categoría a otra simplemente por un pequeño, si está muy en el borde de la categoría, por un pequeño cambio, una pequeña degradación, se puede deslizar a la categoría siguiente. Sin embargo, en el caso de Cuba, una cosa que surge del análisis es que lo que diferencia a Cuba del resto de los países de la región no es solamente un problema de grado, o sea, de que las cosas estén un poco peor en algún sentido, ¿no? Si me permiten entrar al tema más por la puerta de la filosofía política, yo diría que hay una incompatibilidad básica, fundamental, entre la libertad de asociación y un régimen de aspiraciones totalitarias, ¿no? En un régimen de control total, no existe posibilidad alguna de asociatividad independiente por fuera y frente al Estado, obviamente. Todos los impulsos asociativos son absorbidos por el Estado partido, ¿no? Entonces la primera libertad de asociación que está prohibida por definición constitucionalmente es la libertad de asociación política. O sea, los cubanos tienen la libertad de asociarse a un partido, a un partido, a uno solo. O sea, a partir de ahí, toda la libertad, el asociativismo está restringido en todos los terrenos, ¿no? Obviamente el político partidario, el terreno sindical, el terreno religioso, la sociedad civil. Hay diversos grados de apertura en algunos de esos terrenos, sí, por ahí a lo largo del tiempo hubo algunos cambios legales, constitucionales, pero digo, la naturaleza del régimen político no ha cambiado con ninguno de los cambios constitucionales ni con la última constitución ni nada, ¿no? Cuando evaluamos la calidad del espacio cívico, el tipo de violaciones del espacio cívico que recogemos y que, por ejemplo, se ven reflejadas en los informes que hacemos para el examen periódico universal de Cuba, tienen que ver, digamos, en el caso de Cuba, de nuevo, otra particularidad es que no son solamente violaciones de hecho, como suelen serlo en buena parte de los países de la región, sino que también son, digamos, transgresiones legales, ¿no? Una estrategia que nosotros utilizamos mucho en nuestros informes, para todos los países, para los que hacemos informes EPU, es empezar diciendo, bueno, el artículo 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, suscrito por este país, garantiza la libertad de asociación. Sin embargo, bueno, la Constitución garantiza la libertad de asociación, pero sin embargo el gobierno acaba de sacar una ley que viola la libertad de asociación, o el gobierno en la práctica la está violando de tal o cual manera. En el caso de Cuba es un poquito diferente, primero porque Cuba sigue sin ratificar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que es el instrumento que garantiza todas las libertades del espacio cívico, y segundo, tal vez más importante todavía, es porque no podemos usar esa estrategia, como mencionaba María Teresa, para Nicaragua, es decir, la inconstitucionalidad de estas leyes. Porque en realidad la Constitución de Cuba consagra digamos, esa falta de libertad, ¿no? Digamos, la libertad de asociación no está consagrada constitucionalmente, ni siquiera en la nueva Constitución, donde aparece como medio escondida en un lugar una sola vez mencionada la palabra la libertad de reunión y la libertad de asociación, ¿no? Creo que incluso con ese cambio constitucional no hay mecanismos, ninguna clase de mecanismo que permita afirmar que esa libertad está reconocida y garantizada, ¿no? De modo que, bueno, digamos, si miramos concretamente en el monitor, además de tener un mapa, obviamente, lo que publica el monitor son actualizaciones cada un par de meses para cada uno de los países de todo el mundo, o sea, tenemos la dimensión comparativa, ¿no? Actualizaciones respecto de las violaciones del espacio cívico que se han producido en los últimos meses. Entonces, el tipo de violaciones que observamos sistemáticamente en el caso de Cuba, por supuesto, por encima de todas estas que son estructurales, ¿no? De que esas libertades no están reconocidas ni en las leyes ni en la Constitución, son, digamos, episodios de represión, de allanamientos de organizaciones, de sitio de organizaciones, o de activistas, de intimidación, de humillación, de detenciones,
muchas veces detenciones temporarias de muy corto plazo, pero para mantener a las personas fuera del lugar donde se estarían movilizando, o para impedirles hacer lo que iban a hacer, o para castigarlos por lo que acaban de hacer, prohibiciones de viaje, digamos, represalias para quienes han participado en mecanismos de derechos humanos, digamos, y eso solamente en relación con en lo que se refiere a la libertad de asociación, ¿no? Después tenemos obviamente un repertorio enorme de violaciones de la libertad de reunión y la libertad de expresión, de las que ya han hablado un poco, ¿no? Bueno, digo, no quiero extenderme mucho y tampoco entrar en el detalle de esas violaciones, que son muchas en cantidad y que ustedes conocen mejor que yo. Yo tal vez quería mencionar o hacer un intento de respuesta a la pregunta, ¿no?, de hasta cuándo. Que en función de los datos que tenemos, por supuesto, no es difícil saberlo, no tenemos la bola de cristal, y sobre todo es muy difícil saber cómo viene el futuro, ¿no?, cuando lo que vemos son progresiones que no son lineales, ¿no?, donde digamos, los cambios que hemos visto, muchas veces no operativos, pero digamos, hay muchos vaivenes, ¿no? Se producen a lo largo del tiempo algunas aperturas de hecho que se reflejan a veces en el derecho, sin consecuencias prácticas en general. Y quiero decir, se reflejan en el derecho, si uno mira la nueva Constitución, aparecen mencionados, yo creo sin consecuencias prácticas, pero aparecen mencionados derechos que antes no eran reconocidos. Eso a mí me plantea una duda respecto de, bueno, qué es de la categoría de derechos, ¿no?, de derechos humanos, derechos civiles, derechos políticos, qué son los derechos si no los podemos reclamar, si no se los podemos reclamar al Estado, si solamente el Estado los enuncia, los escribe, los pone en la Constitución, ¿no? ¿Qué categoría tienen esos derechos? Pero bueno, respecto del hasta cuándo, yo diría que los principales progresos y los principales cambios, y capaz la principal como luz de esperanza, tiene que ver con cosas que están ocurriendo de hecho, ¿no?, que no tienen que ver con esos cambios en el derecho, ¿no? Nosotros de Civicus, el tipo de apoyo que damos, que proporcionamos a la sociedad civil, bueno, de los países en general de todo el mundo, pero en particular de los países que forman parte, digamos, que están en el foco de nuestra estrategia de incidencia, y Cuba acabamos de incorporarla a los países en los que estamos enfocando nuestra estrategia de incidencia. El tipo de apoyo que damos tiene que ver bastante con la coordinación, con llevar la voz de las activistas a los espacios donde puede tener consecuencias prácticas, llevarla a los espacios globales, a las Naciones Unidas, etc., ¿no? Y honestamente, ustedes vienen trabajando con Cuba hace mucho tiempo, nosotros desde Civicus no, y hasta ahora siempre teníamos muchas dificultades para conectarnos con activistas en Cuba, ¿no? Y ahora por primera vez logramos armar una especie de red, y nos estamos empezando a organizar y a ver, bueno, realmente de qué manera podemos apoyarlos. O sea, un poco ir preguntando qué podemos hacer nosotros para ayudar, en vez de llevarles un menú de opciones y decir esto es lo que nosotros hacemos, ¿no? Es la primera vez que podemos hacer eso. Creo que eso ya es sintomático de algunos cambios, ¿no? El nivel de organización autónoma y de voces independientes de la sociedad civil en Cuba hoy es mayor de lo que fue nunca, ¿no? Es una voz que se está empezando a escuchar, y es una sociedad civil que se está levantando. Eso está ocurriendo de hecho, ¿no? Y yo creo que el Estado reacciona con una reacción retardada, pero va reaccionando a esos cambios que van ocurriendo en la realidad. Por eso, diría, ¿hasta cuándo? No sé, pero creo que esto tiene una salida positiva. Esa salida la está generando la propia sociedad civil cubana. Y bueno, no sé si me fui un poco por las ramas, pero si me traes de vuelta con tus preguntas, Gabriel, yo vuelvo. Seguramente, Inés, después haremos una segunda vuelta de preguntas, pero me interesa también que el público participe a través de preguntas y respuestas, les pueda hacer llegar las preguntas, las inquietudes a quienes nos acompañan. Muchas gracias.
Inés. Ahora, bueno, es el turno de Abraham Jiménez Enoa, periodista que está en Cuba. Contanos un poquito, Abraham, cómo se ha desarrollado tu carrera periodística en Cuba y, bueno, qué es lo que ha pasado con tu situación en los últimos tiempos. Esto que mencionaba al principio, esto de lo que llaman linchamientos mediáticos a través de los medios oficialistas del gobierno de Cuba. Sí, bueno, nada, un gusto estar acá y agradecer de nuevo a ti, Gabriel, y a Cabal por la invitación. Soy periodista independiente, comencé, me gradué de periodismo en el año 2012, pero no fue hasta el año 2016 que comencé en la prensa independiente. Soy cofundador de la revista El Estornudo, fui director hasta en junio del año pasado. Ya no estoy con la revista, pero estuve durante todo, desde 2016 hasta hace tiempo, lidiando con todo el entramado de la prensa independiente. Hoy tengo un par de espacios en medios extranjeros, pero igual reporto desde acá y sigo siendo un periodista independiente. Yo me quedaba pensando en todo el contexto que relataba y explicaba Salazar sobre la Primavera Negra del 2003. Yo pertenezco a otra generación de periodistas independientes. Obviamente, de hecho, es uno de los hitos en la prensa independiente, lo que ocurrió en 2003, y es una cosa que todo el tiempo está latente en nuestro cuerpo y en nuestro día a día, justamente porque, como tú decías, Gabriel, la ley 88, la ley Mordaza, como se conoce, sigue vigente, y en cualquier momento a cualquiera de nosotros, o opositores o activistas, le puede caer el peso de esa ley encima. Decía que yo soy hijo de otra generación de periodistas, que de alguna manera, contrario, no es porque seamos mejores o peores, pero sí, a diferencia de esta de generación de 2003 que venía de los años 90, nosotros sí, la mayoría, o digamos el núcleo que conformó ese abanico de prensa que hoy existe en Cuba, salimos de las aulas de la Facultad de Periodismo de acá de La Habana. Luego, bueno, han abierto nuevas facultades a lo largo del país. Lo que pasa es que obviamente esta generación de medios que digamos que empezó a surgir con 14 y medio, con periodismo de barrio, luego los Estornudos, digamos que alrededor de 2014, 2015, los Estornudos 2016, vivía otro país que no era el 2003. Aún, es decir, comienza a masificarse Internet en 2015, digamos, con las plazas públicas, con la conexión a redes wifi. Luego en el 2019 ya se llegan a los teléfonos, en fin, y todo eso provocó una metamorfosis, un cambio en la fisionomía de la sociedad civil cubana. Es decir, por años la sociedad civil cubana y la sociedad cubana en general había estado limitada a tener que subordinarse a la voz autoritaria del gobierno cubano. Incluso aunque existieran diferentes criterios, como solo había una prensa, como solo había una visión que regía, de alguna manera era la llegada de Internet. Todos esos ciudadanos que por casi 6 décadas habían estado callados, habían estado teniendo que de alguna manera tragarse sus miedos y sus incertidumbres y sus opiniones, pudieron sacar la luz, ya no solo en una generación nueva de medios independientes, que no solo comenzaron a narrar la vida social cubana, sino que se empezaron a especializar. Hoy en Cuba puedes encontrar medios
deporte, farándula, más sociales, narrativos, en fin, nació un abanico con la llegada de Internet y a ese abanico de medios independientes se sumó el empoderamiento de la sociedad en general y de la sociedad civil más en particular con las redes sociales. De alguna manera, todo esto, los medios de comunicación por un lado y las redes sociales por otro, comenzaron esa implicación de estos dos factores, provocaron que saliera a la luz todas las zonas oscuras que por años había ocultado el gobierno de Cuba y la prensa oficialista que responde. Sí, hay que decir que la prensa en Cuba, por la Constitución de la República, solo está autorizada a funcionar bajo el mandato del Partido Comunista de Cuba. Todos los medios, la radio, la televisión y los periódicos. Entonces, todo eso que había cambiado durante 6 décadas, obviamente cambió. Y en estos medios y en las redes sociales, los cubanos han encontrado la manera de subvertir ese orden, esa realidad que por años había estado trastocada, había estado desfasado. Eso lo ha cambiado todo. Lo ha cambiado todo porque los cubanos hoy, si bien se siguen por una cuestión tecnológica, porque el Internet sigue siendo sumamente caro, 400 megabytes de Internet en el teléfono cuestan el equivalente de $5, para que tengan una idea. Entonces, por esa razón, una razón tecnológica, una razón monetaria, la mayoría de las personas en Cuba se siguen informando a través de los medios oficiales. Pero esa minoría que son las redes sociales va creciendo y va a generar, el gobierno cubano ha tenido que responder al límite que fue 2003 con la Primavera Negra, pero sí, digamos que esa persecución y esa represión se ha vuelto sumamente sistemática. Es decir, prácticamente no pasa un día en que un opositor cubano, en que un activista de la sociedad civil o que un periodista independiente cubano condene en sus redes sociales, condene por alguna de las vías que hoy existen, que su familia está acosada, que le cortaron el internet, que fue citado a un interrogatorio ilegal, que fue llevado a un calabozo. Prácticamente todos los días suceden hechos de ese tipo. Y eso está provocado por dos factores. Una, por el impacto que está teniendo esa nueva prensa independiente cubana, por el impacto que está teniendo el empoderamiento de las redes sociales y esa realidad que ha empezado a brotar. Y segundo, porque cada vez el Estado cubano, el gobierno cubano, el régimen cubano se encuentra sin armas para enfrentar eso que antes tenía controlado, que era el silencio, que era la zona oscura, que era la oscuridad sobre el país que ellos vendían al mundo y que evidentemente no era. Bueno, me dio un poco a analizar el contexto y para un poco aterrizarlo, yo como periodista independiente, y ni siquiera ha sido de los peores en ese sentido, en cuanto a acoso, represión y tal, pero para que tengan la idea, he sido llevado a interrogatorios ilegales, he sido amenazado de llevarme a prisión, me han desnudado, me han transportado con la cabeza baja en patrullas policiales, me han impedido salir en varias ocasiones de mi casa, sometiéndome a un arresto domiciliario, han acusado a mi familia, impidiéndole trabajar, botándola de su trabajo, yendo a acosarlos a su trabajo, acosando a mis familias por teléfono. Obviamente me persiguen en la calle. Y ya les decía, yo ni siquiera soy, la razón no la sé, pero yo ni siquiera soy el peor de los casos. Imagínense, para que tengan una idea de los que peores le han ido. Y bueno, nada, no sé si se me queda algo por ahí, tampoco quiero como ahondar tanto.
Muchas gracias, Abraham. Precisamente me quería detener, no sé si Julio ya está o no está, porque está con problemas de conexión, igual que tú, que me parece que tu conexión es muy baja. Julio, ¿me escuchas? Bueno, ¿Yo me mientras escuché? tanto, a ti te escucho, no lo escucho a Julio Ferrer, que se conecta y desaparece, va y viene. Entonces, por eso, si estaba él, quería introducirlo a él y hacerle una pregunta. Pero mientras tanto, Abraham, en esa época del 2003 e incluso hasta hará 10 años, siempre se comentaba que lo que escribían los periodistas independientes, incluso algunos muy notorios en el exterior, como Joanny Sánchez, claro, los leían fuera de Cuba, pero nadie los podía leer dentro de Cuba. Tú dices, me gustaría que profundices en eso, tú dices que eso está cambiando a través de las redes sociales, ¿no? Es decir, que ahora a ti lo que tú escribes y se publica afuera, lo pueden leer los ciudadanos en Cuba. Entonces ya ella vino acá. No, acabo de dejar. Sí. Bueno, ve y dile, dame acá. Gabriel, Si no, creo no que Julio ya está con nosotros. No sé si nos escucha. Bueno, le pediría a Abraham que nos contestes lo que te pregunté y estamos con Julio. Sí, obviamente, Gabriel, el tema del Internet ya te decía, o les decía, que cambió todo el entramado mediático y justamente ese impacto uno lo puede medir cuando, de alguna manera, porque alguien podría decir desde afuera, bueno, es un empoderamiento virtual, es un empoderamiento que digamos que no tiene una repercusión directa en el estado de las cosas en el país. No, es decir, los que conocen Cuba, los que conocen, es decir, valga solo atender a las intervenciones anteriores para saber qué es lo que es este país, este régimen cerrado, y justamente ese impacto se puede ver cuando todo ese empoderamiento en las redes sociales y todo ese impacto y toda esa realidad que ha contado los medios independientes ha saltado de las redes sociales o ha empezado a saltar de las redes sociales y anclarse en la realidad. Era impensado cuando uno mira los 2 últimos años en Cuba que se diera una marcha como se dio el 11 de mayo del 2019 a favor de la comunidad LGBTI y toda la gente que acudió. Bueno, esa marcha terminó a los golpes, la gente con sangre, terminó totalmente reprimida. Era totalmente impensado que la gente se uniera y se plantara frente al Ministerio de Comunicación para exigirle al gobierno que no cortara las redes, digamos, clandestinas de comunicación. Era impensado que la gente se saliera a la calle y se manifestara a favor de una ley por el bienestar de los animales. Era impensado, más impensado aún que todo esto, que ocurriera lo que ocurrió a finales del año pasado frente al Ministerio de Cultura, y un poco y jugaba con esa ironía cuando ese suceso decía, o le decía a mis amigos que me preguntaban de fuera, yo le decía, por fin Cuba parece un país. Bueno, la gente me decía, bueno, ¿y a qué te refieres con eso? Bueno, porque de alguna manera sentarse en las afueras de una institución cubana, exigirle al Estado cubano que pare la represión, que pare encarcelar a la gente, que nosotros queremos un nuevo orden de las cosas y que eso suscitara una manifestación, que justamente esa manifestación se dieran escenas mínimas, pero que se dieron, lamentables, como gases pimienta, oscuridad, cercado por la policía, por paramilitares. De alguna manera esto es lo que sucede prácticamente en la cotidianidad de América Latina, por eso en Cuba no sucede. Entonces yo jugaba con, bueno, al fin Cuba es un país, jugaba con eso. Entonces todo esto ha sido gracias a las redes sociales. Yo creo que obviamente sigue siendo muy poco porque un Estado como el cubano le tiene totalmente el poder, que tiene de alguna manera secuestrada a la nación. Esto sigue siendo muy poco porque ellos siguen sin querer escuchar todos estos reclamos, siguen sin querer
que cambien el estado de las cosas y siguen reprimiendo a los que cuentan esa realidad, como somos nosotros los periodistas independientes, y siguen reprimiendo a toda la oposición y a los activistas de la sociedad civil. Entonces, si bien esto todavía sigue siendo poco para el cambio real que quieren la mayoría de los jóvenes en Cuba, son eventos, son escenas, son pasajes que hasta hace bien poco eran impensados. Muchas gracias, Abraham. Ahora lo saludo a Julio Ferrer, no sé si me está escuchando. Julio, ¿me escucha? ¿Me escucha, Julio? Sí, te escucho, ahora te escucho mejor. Bueno, no sé, Julio, si habrá podido escuchar algo de lo que estuvimos hablando, pero bueno, en el marco de este conversatorio quería preguntarle, bueno, Human Rights Watch siempre en sus informes destaca que en Cuba está prohibido ser activista de derechos humanos, y quería preguntarle desde cuándo se dedica al activismo de derechos humanos y cuáles son las limitaciones que encuentra para su trabajo. Bueno, ¿me oyen? Sí, lo escucho. ¿Me oyen? Sí, perfecto. Ya, acá yo estoy va a seguir habiendo dificultad. Yo estoy, bueno, usted sabe la situación epidemiológica que tenemos acá. Yo estoy en la puerta de mi casa, la cobertura es sumamente mala. En la puerta de mi casa han ubicado una parada de ómnibus que se llena de personas, el ruido. Entonces, dentro de la casa no lo puedo hacer porque no tengo cobertura. Entonces voy a tratar de hacerlo lo mejor posible, que ustedes me puedan escuchar. Muchas gracias. ¿Me oyen? Sí, perfecto. Bien. Yo estoy, bueno, en el activismo a partir del 2008, 2009, más o menos, que bueno, yo me desvinculé, dada todas las presiones, tanto laborales como políticas, de la seguridad del Estado. Me desvinculé de bufete colectivo, porque bueno, yo dentro de bufete colectivo trataba de ejercer, pienso como debe ser, la abogacía, y entonces eso me traía, ya no tanto en esos inicios, una cuestión política sí, pero un enfrentamiento contra las autoridades de instrucción penal. Eso, bueno, cuando usted a ellos le señala las violaciones que ellos frecuentemente cometen en la tramitación de los procesos penales acá, ya usted ya lo tachan de enemigo. Entonces, bueno, al desvincularme de bufete colectivo, tuve conocimiento de que ya se gestaba o daba sus primeros pasos la Asociación Jurídica Cubana, que la lideraba el Ballín, y bueno, ahí me incorporé ya con un activismo más intenso a esa organización. No sé si respondo la pregunta o si necesita algún, o sea, detalle. Julio, empezamos la conferencia recordando que, bueno, que hoy se cumplen 22 años de la adopción de la ley 88, Sí. la conocida como La ley Mordaza. Mordaza, sí. Yo no sé, ¿nos podría recordar si después del 2003 hubo varios casos de gente que fue presa por la aplicación de esta ley? Y si usted cree que estas campañas que hay contra artistas independientes y periodistas independientes pueden derivar en que esta ley nuevamente se aplique. Yo, en mi opinión personal, en toda esta situación que se ha generado con los artistas, la campaña que ellos han contestado, o sea, de descrédito contra los artistas que no son acólitos del gobierno. Yo
en mi opinión, me parece que ellos no lleguen, aunque de aquí no se puede descartar nada, pero yo pienso, dada la situación ya coyuntural que existe al interior del país y fuera del país, pienso que ellos no se les ocurra, eso que las condiciones no son las más favorables para ellos, para que ellos apliquen la ley Mordaza. Entonces yo pienso, ellos han ido más por... ¿Por qué le digo esto según mi opinión? ¿Qué ocurre? Ya no estamos en la Cuba de los años 80 y tanto, ni 90. Estamos en una Cuba que, dado el desastre económico, la crisis social que vive el país, el descrédito de las autoridades en su mala gestión es tal que no todos los ciudadanos o no todos los cubanos apoyan como lo hacían en aquella época a el gobierno. Entonces, ellos calculan, desde mi punto de vista, que sería echarle más leña al fuego aplicando a esta altura, en este estado de cosas que vive la nación, la ley Mordaza contra artistas que, a pesar de la campaña de descrédito que ellos han orquestado, gran parte de la población y gran parte de los oficialistas ya en cierta manera simpatizan con estos artistas. Entonces yo no creo que a ellos se les ocurra a esta altura hacer semejante cosa. Es mi opinión. Muchísimas gracias, Julio, y especialmente por el esfuerzo de conectarse desde la vereda de su casa. Ahora les voy a compartir una pregunta a dos de nuestras expositoras. Preguntan, ya pasamos al espacio de las preguntas y también la idea de que ustedes pueden preguntarse entre ustedes mismos. Acá preguntan cómo pueden las ONG internacionales como Civicus y el CPJ influir para que los organismos intergubernamentales empiecen a ocuparse de la grave situación de los derechos humanos en Cuba. Inés, si te parece, puedo empezar con algunas ideas. Nosotros siempre hemos creído que lo más importante es hacer públicas las violaciones de derechos humanos, investigar las violaciones de derechos humanos y llevarlas a estos organismos. Pero no solamente llevarlas a estos organismos, sino utilizar la opinión pública internacional de la misma forma. Así, entonces, estar siempre en contacto con activistas, con periodistas en Cuba y estar siempre manteniendo al día la situación en la que se vive en Cuba. Eso puede tener por un lado puede influenciar decisiones, pero por otro lado, pues les da a estas organizaciones la información, los datos que se requiere para poder tomar esas decisiones. Participar en eventos, traer, como estaban diciendo antes, en lo posible, activistas, a periodistas cubanos a estos eventos, a que puedan ellos contar con su propia voz lo que está sucediendo en el país. Y de nuevo, a nosotros lo que nos ha funcionado mucho es utilizar a otros trabajar con otros gobiernos, de nuevo, por ejemplo, con el gobierno español, o como también lo hicimos en el pasado con el Vaticano, trabajar con ellos, mantenerlos al tanto, mantenerlos informados, poner presión sobre estos gobiernos para que ellos también puedan poner presión al gobierno cubano. Inés, no sé a ti qué más te ocurre. Muchas gracias, María. No, totalmente de acuerdo. De hecho, bueno, eso es lo que nosotros hacemos. En el caso de Cuba en particular, yo creo que es especialmente importante, ¿no?, la estrategia de comunicación, de difusión, de visibilización, porque estamos hablando de un Estado que no es, digamos, no es la situación común a todos los estados autoritarios o violan los derechos humanos, tiene un enorme aparato de propaganda
y le importa, digamos, su imagen internacional y proyecta una imagen internacional que no se parece demasiado a la realidad. Entonces, sí, tiene particular importancia. Yo agregaría también, bueno, un tema que hemos estado discutiendo un poco en los últimos días justamente con Cadal, en relación con la dinámica del Consejo de Derechos Humanos, con el hecho de que digamos, hay violadores seriales de los derechos humanos que ocupan puestos, sitios en el Consejo de Derechos Humanos, Cuba entre ellos, ¿no? Entonces, sí, se trata, por supuesto, de llevar las voces de los activistas a esos espacios, pero también de trabajar para que esas voces se escuchen en esos espacios y que tengan consecuencias, ¿no? Porque, digo, yo creo que no alcanza con trabajar en el contexto del examen periódico universal y lograr que embajadores de países amigos de los derechos humanos recomienden a Cuba que haga o deje de hacer, y que Cuba después diga que rechaza las sugerencias, las recomendaciones, y que ahí se acabe el proceso. Digamos, también hay otros espacios en las Naciones Unidas, y también hay un trabajo que hacer que es más de fondo para que, para que esos órganos cumplan sus funciones, para que su composición sea acorde a sus funciones, y para que, digamos, esas voces en esos espacios tengan consecuencias reales, ¿no? Así que eso también es parte de nuestro trabajo. Es un trabajo mucho más de fondo, mucho más de largo plazo, que tiene que hacer la sociedad civil en su conjunto, más allá de la incidencia en relación con algún país en particular, pero que va a tener consecuencias para casos como el de Cuba, sobre todo, ¿no? Que creo que también es un problema específico para el caso de Cuba, que no tienen todos los países, que sigue siendo un país, digamos, donde el activismo de derechos humanos sigue siendo preso de la lógica de la Guerra Fría, ¿no? O sea, ellos rehén de alineamientos políticos de un mundo que ya no existe, pero que sigue, digamos, que sigue teniendo consecuencias prácticas muy reales, ¿no? Entonces a Cuba no se la puede criticar. En América Latina, colegas de sociedad civil que nosotros respetamos muchísimo, con los que trabajamos muchísimo en relación con un montón de otros países. Entonces, cuando matan a un activista en Honduras, estamos todos juntos, cuando con Brasil lo mismo, pero cuando pasa algo en Cuba, no. A Cuba no se la puede criticar. Entonces, digo, ahí hay un enorme trabajo que también hay que hacer, que no solamente tiene que ver con las Naciones Unidas y con el sistema interamericano, tiene que ver con las alianzas y con el trabajo que hacemos con nuestros propios colegas de sociedad civil, ¿no? La verdad que hay algo que nos ha funcionado varias veces a nosotros también, es trabajar con escritores, con periodistas, con voces conocidas en América Latina que se han puesto de acuerdo con nosotros para criticar las violaciones a la libertad de expresión en Cuba, y esto es tal vez lo que ha tenido más peso con el gobierno cubano. Sí, bueno, en relación, lo último que quería decir, ¿no? En relación justamente con esto de que cuando se critica al gobierno cubano, la crítica tenga el peso que corresponde, digamos, una estrategia que utilizamos mucho las organizaciones de derechos humanos es mostrar, hacer gala, digamos, exhibicionismo, digamos, de equilibrio, y de imparcialidad, ¿no? Entonces, sí, por supuesto, vamos a criticar a Cuba, pero en el mismo acto vamos a criticar, qué sé yo, a Guatemala. Tenemos que mostrar que, digamos, nuestro compromiso es con los derechos humanos, sea quien nos viole, ¿no? Porque eso parece que todavía no es la norma estándar de todos los colegas, ni siquiera de todos los colegas de sociedad civil. Muchas gracias, Inés y María. Bueno, Abraham, tú eres el periodista, no sé si quieres hacer algunas preguntas a Inés, a María o a tu compatriota Julio. No se escucha. Ya, ahora sí, ¿no? Sí. Sí, no, yo quería decir que es fundamental, aunque digamos no tengan incidencia directa, o que no trabajen o no puedan, justamente porque el gobierno cubano no le interese o le tema y no quiera, obviamente, de ahí, trabajar con las organizaciones que defienden los derechos humanos en el mundo. Yo creo que es fundamental el trabajo que hacen ustedes.
puedo hablar por el CPJ, con el que obviamente me queda muy de cerca y he visto su trabajo cada vez que hay alguna arbitrariedad, cada vez que hay algún hecho que recriminar, incluso conmigo, siempre está ahí acompañándonos y preguntándonos qué es lo que se puede hacer. Siempre a esta pregunta yo respondo que un poco acá, los que estamos acá dentro de Cuba, ya sea haciendo periodismo, ya sea haciendo activismo, o ya sean los opositores, estamos de alguna manera desarmados, ¿no? Porque no tenemos, obviamente, el respaldo de la Constitución, no tenemos el respaldo de ningún derecho, estamos totalmente desnudos. Entonces lo único que nos queda, de alguna manera, es que si bien uno no puede, medir el impacto real que tiene la presión internacional que se pueda generar desde las organizaciones, desde las figuras, ya sean políticas o periodísticas o lo que sea, obviamente eso sí, en algún punto le mete presión al gobierno cubano. Entonces, de ahí la importancia y de ahí probablemente de las únicas armas o de la única solidaridad con la cual los que estamos acá tenemos y contamos como respaldo para nuestra causa. Y yo creo que también de alguna manera eventos de este tipo que ayudan a debatir lo que es el tema Cuba, a desentrañar lo que es este país, justamente por lo que decíamos, extrañamente no, uno puede entender lo que fue en un inicio la Revolución Cubana y el romanticismo y el amor que despertó en su momento, y ahí la afiliación de mucha gente que tiene y que despierta por Cuba, pero obviamente han pasado 62 años y no queda ni resto de lo que en teoría quiso ser este país. Entonces de ahí que mucha gente todavía piense o que no dé ese paso, o que siga pensando idílicamente en que este es un país que evidentemente no existe. Cuba está más cerca como bien decía en el inicio, de ser Corea del Norte, de ser una democracia idílica como la gente por ahí, sobre todo en Latinoamérica, pinta. Y nada, y quiero ahora, no quiero terminar sin pedirle disculpas porque un poco tengo un problema con la tecnología y de pronto salía yo solo en la cámara y de pronto le di para el lado y salimos los cuatro, y entonces creo que he estado haciendo como mucha murumaca durante toda la conferencia cuando no estaba hablando. Muchas gracias, Abraham. Acá llegó una pregunta y que la semana próxima, creo que el 24, se va a realizar el diálogo de derechos humanos entre Cuba y la Unión Europea, y preguntan cuál debería ser el mensaje clave de la Unión Europea a Cuba en estos temas, y lo hago ampliado a los 4, ¿no? O sea, es un diálogo entre la sociedad civil y de Cuba y la Unión Europea, pero donde tengo entendido que de acuerdo a lo que se estableció, el gobierno de Cuba es el que dice quién es la sociedad civil, con lo cual no creo que haya mucho diálogo, pero en todo caso, acá lo que nos preguntan es qué debería la Unión Europea plantearle al gobierno de Cuba en este tema. No sé quién quiere empezar, no sé si Julio. Sí, un solo acá, bueno, nada, que hay como un carro aquí afuera impidiéndome expresarme. Yo con esto siempre, sí, ya no solo basta con el gobierno. Siempre y ahora justamente que la sociedad civil, sobre todo en los últimos meses, digamos públicamente ha saltado a la palestra la exigencia de un diálogo con el gobierno cubano, yo creo que el gobierno cubano ha dejado claro que no quiere tal diálogo. No quiere tal diálogo porque este es el país en estas condiciones en las que está, en las que ellos quieren seguir gobernando, porque justamente este estado de las cosas, donde no hay libertad de expresión, donde las personas no pueden acceder a una prensa libre, donde las personas no pueden aglutinarse
políticamente, donde hay montones de limitaciones del orden político, ideológico, es lo que determina que el régimen cubano siga campeando y siga ejerciendo, digamos, siga teniendo el poder que tiene y siga sometiendo a sus ciudadanos y mantenga en pie el totalitarismo. Entonces yo creo, de alguna manera, que más que nunca en los últimos meses el gobierno cubano ha dejado claro que ellos son los principales saboteadores de ese diálogo. Obviamente, para la comunidad internacional, yo entiendo que sentarse a negociar forma parte de un diálogo, valga la redundancia. Pero como decía Gabriel, que a mí me dio mucha risa al principio, al final todo el mundo da cosas, entrega, pero Cuba nunca entrega nada. Entonces es una relación totalmente desleal al propio diálogo. Entonces yo creo que al final todos estos ensayos digamos, de resolver este asunto son de alguna manera necesarios porque si no hay ningún escenario, si no hay, digamos, tampoco esa mesa donde se le puede exigir, incluso por debajo del tapete, algo al gobierno cubano, entonces estamos desarmados. Es que incluso ahora en esta, intentando explicar, me frustro porque es como un túnel sin salida, de verdad, la realidad del gobierno cubano y del país. Inés, muchas gracias, Abraham. A la pregunta que nos planteaban sobre qué debería, digamos, transmitirle la Unión Europea en su diálogo con Cuba, te agregaría que la mayoría de los países que aparecen como abiertos en el Civicus Monitor son precisamente países de la Unión Europea. Entonces uno diría, estos países que son abiertos internamente a través de sus embajadas, en lugar de extenderle la ilegalidad a la sociedad civil independiente en Cuba, debería brindarle reconocimiento, apoyo y protección. No sé cuál es tu opinión. Sí, de acuerdo. Digamos, no sé cómo está avanzando ese diálogo, pero digamos, normalmente esos países con espacio cívico abierto europeos son los países con los que normalmente contamos como aliados en los espacios globales, ¿no? En las Naciones Unidas, para empezar, o sea, son los países con los cuales hacemos incidencia para el examen periódico universal, con los que conseguimos recursos para organizar actividades, o sea, son los que nos apoyan sistemáticamente. Yo no sé cómo estarán avanzando esas conversaciones, pero en principio, digamos, si hay algún lugar donde tenemos esperanzas de conseguir apoyos, es entre esos países, ¿no? De hecho, hay una especie de solidaridad internacional, como ustedes promueven la solidaridad internacional democrática, es así, solidaridad democrática internacional. Hay una solidaridad entre los países que tienen regímenes más abiertos y espacios cívicos más saludables. Así que sí, definitivamente, digamos, ahí es donde está nuestra reserva de esperanza, diría yo. ¿Alguien quiere agregar algo más? Pues, Gabriel, una sola cosa que me parece que para volver a la ley 88, ley Mordaza, sin libertad de expresión, sin el derecho a libertad de expresión, a libertad para informarse, no puede existir ningún otro derecho. Así que yo traería eso a esa conversación como el principio de conversación. No podemos trabajar nada en términos de derechos humanos si no hay libertad de expresión y de información. Así que para tener eso necesitamos traer tal vez por primera vez a la mesa la ley 88. Gracias, María. Justamente acá nos preguntan cuáles son las opciones, Claudia nos pregunta, cuáles son las opciones o alternativas que pueden tener periodistas, artistas y activistas para continuar con su labor frente a un Estado cada vez más represivo y nervioso, agrega. Ahora mismo no hay variante, no hay alternativa. La Constitución sigue
sin reconocer el ejercicio libre de la prensa, sigue reconociendo el partido único, sigue reconociendo el carácter irrevocable del socialismo. Entonces, no hay salida. Yo puedo terminar ahora mismo esta conversación aquí y de pronto ustedes ver en las redes sociales que en 10 minutos estoy preso, porque estoy violando la Constitución, porque estoy violando las leyes cubanas. Entonces, no hay salida. Yo sí creo que lo que delata realmente al gobierno cubano es justamente que incluso nosotros, incumpliendo las leyes, nos deje existir. ¿Por qué nos deja existir? Si supuestamente nosotros somos unos violadores de esas leyes y de esa Constitución. Porque claro, ellos saben el carácter con que redactaron esa Constitución. Ellos saben que están violando todo tipo de derechos. Ellos saben que son un gobierno autoritario y totalitario. Entonces, yo creo que en ese detalle, que para nada es menor, se resume todo. Pero pensando en, digamos, en un futuro, ahora mismo en ese sentido, es decir, las organizaciones internacionales no tienen incidencia, digamos, directa a sentarse a la mesa con el gobierno cubano. Nosotros estamos violando las leyes. Entonces, nada, no hay mucho diferente que hacer. Y cuando más, y además hay otro factor que incide mucho, que está incluso por encima de todas las violaciones de esos derechos, que al final es un poco, digamos, la razón de ser y el castrismo en sí, y el estado económico y la situación de este país, que además genera una emigración constante que hace que este país se desangre. Sí, está previsto que para 2027 o 2029, ahora no recuerdo bien, Cuba sea el país más envejecido de toda América Latina. Y eso es porque todas las generaciones de jóvenes se van del país. Y se van del país justamente por eso, porque no hay un futuro, porque no hay esperanza, porque levantan la vista y no se ven hipotecando una vida. Entonces, es difícil además. La lucha por los derechos humanos, la lucha por la prensa independiente en Cuba, no es, la gente la minimiza. Hay diferencias, obviamente, porque aquí nadie te va a dar un tiro en la cabeza, como te pueden dar en El Salvador, en Guatemala, en México, en montones de lugares. Por aquí, la batalla, digamos que no es sangrienta, no corre la sangre, pero es igual de candente. Es duro cuando tu familia paga los precios tuyos, es duro cuando te llevan a un calabozo, es duro cuando te pegan a la pared y hacen un montón de cosas arbitrarias que hacen en este país. Es decir, aquí a mí nadie me va a matar, ni a ninguno de mis colegas lo van a matar, pero el precio que corremos y que pagamos por hacer lo que hacemos es altísimo. Y de ahí que también, generaciones de periodistas, generaciones de luchadores por los derechos humanos se larguen del país, porque es desgastante, es desgastante. Muchas gracias, Abraham. Julio, no sé si nos escucha. ¿Nos escucha, Julio? ¿El de la corneta eras tú, Abraham, o era Julio? ¿Me Julio, oyen? Lo escucho. No sé dónde. ¿Sí me oyen? Sí. ¿Me escucha? Sí, acá hacen una pregunta que recientemente en Cuba se publicó un listado de actividades que restringen, que prohíben algunas actividades que van a desarrollar cierta legislación y plantean que probablemente ya no recurran a la ley 88, pero probablemente generen, traten de idear otras legislaciones para ello, ¿no? Esto me recuerda, tengo muchos amigos que quiero mucho, que tienen mucha esperanza en la reglamentación de artículos de la nueva Constitución, pero no me extrañaría que el famoso artículo que tenía la Constitución anterior, que reconocía todos los derechos, pero agregaba conforme a los fines de la sociedad socialista y de esa manera los anulaba, no me extrañaría que las reglamentaciones sean en ese sentido, ¿no? Pero me gustaría que nos hable sobre este listado de actividades, que creo que entre ellos estaba el periodismo independiente. Sí, ese listado de actividades
en mi opinión, es más de lo mismo. ¿Por qué? ¿Me escucha? Sí, sí. Es más de lo mismo. ¿Me escucha? Sí, sí, lo escucho, Julio. Sí, que te decía que este listado ahora de actividad es más de lo mismo. ¿Qué ellos han hecho con ese listado? Cuando acá en Cuba las autoridades utilizan una estrategia. ¿Qué han hecho ellos ahora para dar una fundamentación a las prohibiciones? Que el listado ese de actividades que ellos han replicado acá en Cuba es elaborado no por las autoridades cubanas, sino que es una copia y está actualizado. Este listado lo hace la Organización Internacional del Trabajo y que lo hace un organismo internacional del que Cuba es partícipe y por lo tanto se tienen que ajustar. Mira, en esencia, ¿qué sucede? Que es un doble discurso de las autoridades. En Cuba, las autoridades desde el inicio de la revolución, que es el legado que le dejó Fidel Castro, no les interesa el trabajo o son enemigos del trabajo privado, de la propiedad privada. ¿Qué ocurre? Que la situación económica en la que por su mala administración, su mal gobierno, los ha llevado a una crisis económica de la cual ellos por sí, el Estado solo no puede resolver. Entonces se ve obligado a dar este tipo de esperanza y entonces hablan de desatar la fuerza productiva. Entonces usted se hace una pregunta: ¿quién tiene atada la fuerza productiva? ¿Quién viene aquí a Cuba a atar la fuerza productiva? Es alguien del exterior. Quienes tienen atada la fuerza productiva y siempre la han tenido atada la fuerza productiva son las autoridades, el Partido Comunista. Los comunistas que no permiten, porque consideran que la propiedad privada ya es un germen para que reviva el capitalismo en Cuba. Entonces, por estos días, con relación a los artistas, si usted, no sé si usted habrá leído las palabras que ahora que las recuerdan mucho y hablan mucho, como si fuera el Sagrado Testamento, de que las palabras de Fidel a los artistas al principio de la revolución y que de ahí surgió la UNIA, la Asociación Nacional de Artistas y Escritores. Esas palabras para mí, ¿me oyen? Sí, lo escucho. Que esas palabras de Fidel que ahora están conmemorando los 60 años a los artistas, no es nada más en esencia que una amenaza a los artistas. Artistas que no tuvieran o que no fueran acólitos afiliados a la revolución, era declarada la guerra. Y eso es que generó eso, una división en las artes de los artistas, los que están con el gobierno y los que no están con el gobierno. Sigue ese doble discurso de las autoridades, donde usted lo aprecia. Porque ¿qué sucede? Ellos están en un, ¿cómo decir? En un doble fuego. Está el fuego de los organismos internacionales, el reclamo a las autoridades del respeto a los derechos humanos en Cuba, de que hasta cuándo iban a estar los Castro siendo los gobernantes de Cuba. Entonces, ¿qué hacen? Utilizan la estrategia de aparentemente dar una abertura, un cambio, haciendo una nueva constitución. Pero ¿qué hacen? Ya dejando Raúl de ser el presidente, pero designando a uno que es totalmente afín a él y a su designio. Entonces, con la constitución la hacen en forma de declaración. O sea, la constitución en sí misma no tiene ningún mecanismo que garantice su protección, su supremacía, su aplicación. Entonces, la constitución, luego de hecha y aprobada, con todo eso, como decir, con el engañabobo que hacen a los ciudadanos, sí va a haber libertad de expresión,
pero ¿qué sucede? La implementación de todos esos derechos constitucionales están supeditadas a leyes específicas que van a implementar esos preceptos constitucionales. Entonces, en esas leyes específicas es donde viene la violación de los derechos, coartar los derechos que habían sido reconocidos en la Constitución. ¿Por qué? Porque los ciudadanos no tienen participación ni intervención en la aprobación de las leyes que van a implementar los preceptos constitucionales. Eso es la forma en la que opera el Estado. Acá en Cuba, ciertamente, sociedad civil no existe, porque la sociedad civil que reconoce las autoridades son las organizaciones creadas por las autoridades o creadas que legó los CDR, la UNIA, la Unión de Juristas, bufetes colectivos, que son organizaciones para el gobierno o dependencias del gobierno. Eso es la manera en que actúan las autoridades. En cuanto a los ciudadanos, como decía Abraham, que debemos armarnos los cubanos, además de requerir la ayuda de los organismos y gobiernos. Primero, los cubanos, para contribuir en que Cuba sea ciertamente un Estado democrático y un Estado de derecho, es conocer, o sea, lograr conocer, acceder a todas las normas de derechos humanos, los mecanismos de derechos humanos, cómo accionar, cómo acceder a los organismos internacionales de derechos humanos. Hay que recordar que, como decía Abraham, todas esas ideas idílicas de cuando inicio de la revolución, que se pensaba en una sociedad justa, eso fue uno de los tantos cuentos y se fue desmantelando, o sea, sobre todo idea del máximo líder, desmantelando todo lo que pudiera constituir sociedad civil independiente. Recuerde que acá en Cuba, y ahora, por las redes y esas cosas, ha ido cambiando ese contexto, pero aquí en Cuba, el hablar de derechos humanos era un tabú. Hablar de derechos humanos era como blasfemar aquí contra Cristo, ¿me entiende? Entonces, aquí todavía usted le habla a alguien que no tiene, por supuesto, conocimiento, ni nunca ha sido informado sobre qué son los derechos humanos, y en cuanto usted le menciona los derechos humanos, aunque esa persona la estén aplastando, se esquina, sale huyendo porque tiene miedo, porque es un terror que le fueron inculcando desde la primaria, desde los primeros años de la revolución, y eso se ha ido transmitiendo como una información genética en los cubanos. ¿Qué ocurre? Que, como dice un dicho, no hay mal que dure 10 años, 100 años ni cuerpo que los resista. Ya está un punto, como mismo decían, utilizando la tesis de Mann, ya ellos no pueden mantener a los cubanos de la misma manera que los mantenían antes, y ya los cubanos no aguantan que los mantengan de esa misma manera. Entonces tiene que haber un cambio, pero para que ese cambio sea lo más rápido posible y lo más provechoso posible, los cubanos debemos, o sea, usted ve en el sistema de educación cubano, esos temas de derechos humanos no están previstos como planes de estudio, porque a ellos no les interesa que los cubanos tengan y se preparen y lleguen a manejar esos temas de derechos humanos. Mi opinión, nosotros, los cubanos, los activistas, los periodistas, de las ramas del saber que sea,
debemos desde aquí adentro contribuir a divulgar qué son los derechos humanos, qué son, cómo se puede acceder, cómo se puede reclamar ante un organismo internacional de derechos humanos. Y los organismos internacionales y los gobiernos democráticos como que integran la Unión Europea, presionar en todo lo que esté a su alcance para que en Cuba las autoridades, cuando ellos los presionan y desde el punto de vista económico ellos se ven estrangulados, ellos van cediendo. De alguna manera sería una doble acción, la de los ciudadanos y la de los organismos y gobiernos internacionales. Esa es mi opinión. Muchas gracias, Julio. Ahora una pregunta para Inés y María. Preguntan, mejor dicho, ¿cómo hacer activismo internacional pro-democrático y defender derechos humanos en Cuba en un entorno global que evidencia tendencias autoritarias y restricciones al espacio cívico? Y reforzaría esta pregunta invitando a leer los informes del Civicus y del Comité para la Protección de Periodistas, ¿no? No sé qué quiere empezar, si Inés o María. Sí, no, en realidad no es que tengo demasiado para decir a esa pregunta, simplemente que la pregunta se basa en una premisa que efectivamente compartimos, ¿no? Que sí, el entorno global hoy no es muy amigable, digamos. Estamos viendo una regresión autoritaria, estamos viendo fuertes restricciones al espacio cívico. Bueno, vimos el índice de democracia que salió hace muy poquito, que muestra, digamos, una degradación, ¿no?, de la calidad y de la propia democracia, ¿no?, de regresiones autoritarias a un nivel que no se veía desde hace 15 años, desde que se empezó a producir ese índice, ¿no? Es decir, que es un entorno poco amigable para digamos, cualquier incidencia en materia de derechos humanos. Entonces de ahí se suman, digamos, las restricciones estructurales que tenemos en relación con Cuba, con las del entorno que complican todo el activismo, ¿no?, pro democracia. Así que sí, no, yo no tengo una respuesta, simplemente, digamos, un trabajo que ya era difícil, que siempre fue difícil, hoy es un poco más difícil. Digo, no hay un cambio en la naturaleza del trabajo, es simplemente que hay algunas restricciones adicionales. De todas maneras, no creo que el entorno haya cambiado, digamos, demasiado, ¿no? Lo que sí cambió y tal vez complica un poco, ¿no?, el activismo de derechos humanos, es que se ha normalizado en el discurso, ¿no? Se han normalizado narrativas y discursos antiderechos, autoritarias. Entonces resulta tal vez más difícil en ese contexto llamar la atención, ¿no?, y generar indignación frente a transgresiones y a violaciones. Cuando lo que se mueven son los estándares, es difícil generar indignación ante la violación de esos estándares, ¿no? Entonces, sí, o sea, el entorno complica las cosas. Sí, en lo que a nosotros respecta, simplemente significa que vamos a tener que seguir trabajando en un entorno un poco más difícil, pero digo, no cambia realmente nuestro trabajo. Gracias, Inés. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Inés. El entorno está complicado, creo. Yo me siento un poco optimista, me siento más optimista este año tal vez que el año pasado, pero la narrativa, el discurso en torno a derechos humanos sí ha cambiado, preocupa mucho, obviamente, ver cómo en países como Estados Unidos ha cambiado tanto el número de agresiones que vimos contra periodistas el año pasado. Si no estoy mal, fueron alrededor de 800 agresiones a periodistas trabajando en Estados Unidos el año pasado cubriendo protestas. Y
obviamente esto tiene una ola, o se convierte en una ola mundial, y ese mismo discurso que se está utilizando aquí en Estados Unidos, que se está utilizando, lo vemos que se replica en otros países, como en Turquía, como en Egipto, y eso en torno sí crea un ambiente en el que es difícil traer atención a situaciones como Cuba. Difícil no quiere decir imposible, y de nuevo me siento optimista, espero que empecemos a ver que las cosas cambian. Ahora vi que también hay una pregunta más lejos que me gustaría traer ahora, y tal vez para Julio, pero sobre todo para Abraham, que es el COVID-19. ¿Y eso qué quiere decir para tanto el periodismo como la libertad de expresión? Porque es algo que nosotros desde el CPJ hemos documentado mucho este año, que es como el COVID-19 se ha usado como una manera de, no sé, de tapar represiones, se ha utilizado como una herramienta adicional de represión contra la libertad de expresión. Y creo que eso es algo a lo que tenemos que, que tenemos que estar muy pendientes ante cuáles van a ser las repercusiones de la pandemia en términos de trabajo de derechos humanos y de libertad de expresión en los meses y los años que vienen. Entonces, Gabriel, si me permites, me encantaría saber cómo lo está viviendo Abraham, cómo lo está viviendo Julio, si se puede reportar o si ha habido represiones adicionales sobre gente que esté reportando sobre COVID-19 en Cuba. Sí, salvando las distancias y sobre todo de acuerdo a las medidas sanitarias de cada país, Cuba en ese sentido, en Cuba ha sucedido lo que ha sucedido en el mundo entero. Es decir, los gobiernos autoritarios han utilizado la pandemia como justificación para cercenar aún más la libertad de prensa. Acá sí han habido varias denuncias de periodistas independientes, de opositores que han visto cómo, sobre todo, su movilidad, alegando el gobierno, el tema de distanciamiento social, de zonas supuestamente contaminadas, que han visto cómo no han podido desarrollar sus actividades. Las más significativas, sobre todo, bueno, seguramente estuvieron al tanto. De hecho, lo de San Isidro fue la salida que encontró el gobierno patética para desalojar a todos los huelguistas de la sede del movimiento por la supuesta infracción. Entró al país y fue directo a la sede de San Isidro, y entonces el gobierno alegó que no respetó el protocolo sanitario del país, y con esa justificación entró violentamente, destrozó la puerta, destrozó el lugar y los sacó a todos los huelguistas, los que ahí estaban, bajo esa justificación. Como ese, con mucha menor connotación, han sucedido varios pasajes, varias escenas. Y sobre todo acá también se congeló económicamente, y desde hace meses para acceder a cualquier insumo básico, comida y tal, hay que hacer enormes filas de 6, 7 horas. Muchos, he visto 2 o 3 periodistas, también opositores, es decir, periodistas y opositores, no quiere decir que sean la misma persona, aunque en este caso pueden que coincidan, que se han quejado, que han ido a reportar a filas de este tipo, a hablar de las escaseces, a hablar de la tremenda situación que están viviendo los cubanos, y la seguridad del Estado los ha sacado de esos sitios con justificación del distanciamiento social, de que están alterando
ese momento, de que no están, que están infringiendo las leyes. Es decir, definitivamente yo entiendo que obviamente que hay que tomar cartas en el asunto, que los gobiernos tienen que tomar medidas severas para poder contener esto tremendo que estamos viviendo, que es la pandemia, pero obviamente es, digamos, un señuelo que le ha caído en las manos a gobiernos como el cubano para cercenar la libertad de prensa, porque justamente la justificación es, o como ellos se ven, es que no quieren que salga a la luz lo que está sucediendo en estos países, en este caso en Cuba. Entonces, nada, sí, Cuba también ha padecido esta otra cara de la pandemia. Muchas gracias, Abraham. Bueno, ya estamos en la hora de cierre. No sé si antes de agradecerle a los cuatro, si alguien quiere agregar algo más. Bueno, entonces muchas gracias, Inés, muchas gracias, María, muchas gracias, Julio, y muchas gracias, Abraham. Ha sido un placer poder conversar con ustedes cuatro. Bueno, y estaremos pendientes de este reclamo que quizás en lugar de haber puesto signo de preguntas a la conferencia, habría que haberle colocado signos de admiración, ¿no? ¿Hasta cuándo, no? La criminalización de la libertad de asociación, expresión y reunión en Cuba. Bueno, un abrazo enorme a Abraham y Julio, y un cariño, María e Inés. Muchas gracias a todos por haber participado y a todo el público que nos estuvo siguiendo. Muchas gracias a todos.